Buenas noches. La República Dominicana podría ser sometida ante la Organización Mundial del Comercio. Matan a militar en medio de un asalto y dan de alta médica al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Reducido grupo de personas acude a protestar a Plaza de la Bandera en rechazo a nuevos impuestos. Otra mujer muere víctima de feminicidio. Hospital Robert Reed Cabral al borde del colapso. En estado crítico, 4 menores y un adulto que resultaron con quemaduras en incendio de envasadora de gas. Una persona muere en las últimas horas por COVID-19. Joven a la que le lanzaron ácido del diablo será sometida a un autoinjerto esta semana. Planta Punta Catalina entra al sistema. Ciudadanos montan guardia por la noche para combatir ola de robo en Comendador Elías Piña. En los deportes, Yankees de Nueva York y Rayos de Tampa dan inicio a una serie competitiva e interesante. Y en los espectáculos siguen dando detalles de la próxima edición de los Latin Grammys. Desde el Centro de Noticias en Santo Domingo, República Dominicana, esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro con Eliana Quintero. Saludos amigos, feliz lunes, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticias de Telemicro. Estamos listos para presentarles de inmediato las informaciones más importantes ocurridas el día de hoy. Comenzamos pulsando la opinión de economistas y miembros de la sociedad civil, quienes afirman que no habría sanción legal para República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio por aplicar impuestos en el proyecto de presupuesto del año 2021, como afirman algunos. Yasmiri Rodríguez está con nosotros para ampliarnos los detalles. Buenas noches, Yasmiri. Buenas noches, Elianta, y buenas noches también a las personas que nos sintonizan en sus casas. Y una gran controversia sigue generando este importante proyecto de presupuesto del año entrante. Veamos. La pieza superior al billón de pesos depositada por el gobierno ante el Congreso la semana pasada ha generado un verdadero avispero en los diversos sectores y en la población a nivel general. Pero pese a quienes entienden que impuestos como el 3% de las compras realizadas en moneda extranjera podría conllevar sanciones internacionales, otros aseguran los inconvenientes serían exclusivamente con la ciudadanía. Desde el punto de vista legal, no vislumbramos muchos inconvenientes para el gobierno en caso de que se decida a implementar esa medida del 3% por el uso de la tarjeta de crédito. Aunque sí es bueno resaltar que desde el punto de vista de relaciones con los pares, con quienes hacemos negocio, pudiera sí ya haber llamados de atención en ese sentido si algún socio ve que eso le puede estar perjudicando por algún tipo de negocio específico. También pudiera traer otra serie de inconvenientes, por ejemplo en el caso de los medicamentos, que pudieran quedar afectados salvo que no se hagan algún tipo de concesiones especiales. La República Dominicana, en términos no de lo que son sus impuestos internos, sino impuestos que pudieran hacia el exterior tener alguna afectación, tendría responsabilidad única y exclusivamente con aquellos países con los que tenga un tratado de libre comercio como lo es el de ERCAFTA. Solamente para estos países estaría reservado si entienden que se le está afectando en lo que corresponde con lo que es ese trasiego, esa balanza comercial que debe registrarse a nivel de lo que es el tema de intercambio de mercaderías y productos. El ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, salió al frente ante los rumores de una reforma fiscal por debajo de la mesa. No, una reforma fiscal algo mucho más compleja. Mientras que las críticas al proyecto de presupuesto del 2021 cada vez son más ácidas, hay quienes esperan sea retirado del Congreso. Estamos planteando que el Poder Ejecutivo retire el proyecto de presupuesto del Congreso para que lo revisen, para que desliguen el proyecto de presupuesto de una reforma fiscal. No entiendo bien cuál es la política con querer en estos momentos de crisis en que vive nuestro país y el mundo
cargar con más impuestos a cada uno. No es posible que se le cobren impuestos a los empleados que ganen más de 35,000 pesos, porque de esta forma se va a disminuir su capacidad de compra y las posibilidades de reactivación de la economía. Bien, y los diferentes sectores esperan que el gobierno pueda buscar una salida salomónica ante este impasse, Elianta. Así es. Bueno, y durante el fin de semana, Yasmiri, todas estas medidas que se han venido anunciando en las últimas horas en el plano económico han generado cualquier cantidad de tendencia en las redes sociales en una convocatoria a la Plaza de la Bandera el día de hoy. Agradeciéndote la información, damos paso precisamente a lo que nosotros logramos pulsar. Un número reducido de ciudadanos hizo pues caso a esta convocatoria de la Plaza de la Bandera en protesta por los impuestos que contempla aplicar en el proyecto de presupuesto general del Estado este tipo de medidas. Carlos Peña, dirigente del movimiento Generación de Servidores, propone al gobierno otras fuentes de financiamiento sin más gravámenes. No aceptamos, Generación de Servidores y la gran mayoría de los dominicanos, un solo peso más de impuestos. Rechazamos de manera categórica que se quiera gravar el salario número 13 de los dominicanos. Hemos llamado al señor Luis Abinader que en vez de colocar esos impuestos a la clase media y a la clase baja, inicie con él a rebajarle los sueldos a él, a los senadores, a los diputados, a los ministros y a los directores, los funcionarios de este gobierno. Al escenario se sumaron con pancartas en mano otros activistas que luchan por el 30% de las AFP. Y el presidente del Partido Demócrata Dominicano, Ciprián Reyes, manifestó que detrás de la protesta convocada para este lunes en la Plaza de la Bandera para exigir que no se apliquen los impuestos en el presupuesto del año 2021, hay partidos políticos de oposición. Reyes manifestó que al gobierno del presidente Luis Abinader hay que darle tiempo para que busque soluciones y así sacar al país adelante. Manifestaciones políticas a un presidente que apenas no ha cumplido 2 meses, entendemos que es temporánea y que esa manifestación tiene un motivo político, y en estos momentos he dicho aquí y ahora en este momento que lo que el presidente necesita es un apoyo total del pueblo dominicano. Estas declaraciones fueron ofrecidas en rueda de prensa donde el presidente del PDD pidió al presidente Luis Abinader que se cumpla el acuerdo de darle participación en su gobierno. Bueno, y tras el revuelo que ha ocasionado el impuesto que contempla aplicar el proyecto de presupuesto general del Estado, funcionarios del gobierno aseguran que el Estado está sin un chele. Maylen Reyes en directo nos amplía la información. Te escuchamos, Maylen. Buenas noches. Así es, aunque oficialmente las nuevas autoridades no han informado qué fue lo que encontraron al asumir el gobierno el pasado 16 de agosto, funcionarios aseguran que encontraron un país en bancarrota. Un gobierno de 16 años en el que fue manifiesto el despilfarro, la corrupción, la falta de organización y los altos endeudamientos. De algo que es una realidad, y es que esta gente dejaron el país quebrado y en algunos casos saqueados. A esto el vocero de los senadores del PLD, Iván Lorenzo, respondió que el Partido Morado dejó una economía saneada. Es una irresponsabilidad del gobierno. Si el país estuviera quebrado y fuera así, no le prestan 4.300 millones de dólares. Pero mientras se debate el tema, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado enfatizó que no habrá impunidad. Vamos a hacer todo lo posible porque aquellos que han defalcado al Estado dominicano paguen, sean traducidos a la justicia. El presidente Luis Abinader informó que cada ministerio dará a conocer cómo recibió esa entidad por las pasadas autoridades y que desde el gobierno se dirá cuál fue la situación fiscal encontrada. Con esta información retorno al set de noticias. Muchísimas gracias, Maylen. Bueno, ante todo el panorama que se ha venido generando en torno a las investigaciones que hay abiertas y en torno a la atención que hay además del impuesto, algunas opiniones han salido en las redes sociales. Entre ellos vamos a revisar esta hora la de El Poeta. Tenemos a Tony Raful,
Allí lo tenemos, Tony Raful Tejada dice: los procesos de sometimientos contra los corruptos están en marcha, estudiando cada detalle para que no puedan ser burlados como en el pasado cómplice. Devolverán los dineros robados y pagarán su culpa ante el país. No os desesperéis, es un compromiso ético con la patria. Seguimos revisando otras informaciones. Les contamos que el Hospital Robert Reed Cabral está al borde del colapso por una deuda de más de 150 millones de pesos, por lo menos. Así lo denuncia el director del centro, mientras la mayoría de áreas de servicios permanecen cerradas. Wendy Gil nos cuenta más. Este lunes se suponía que el calvario que pasan algunos pacientes debido al cierre de muchas áreas en distintos hospitales iba a mermar. Pero en algunos centros asistenciales muchas de las salas permanecerán sin servicios por daños en los equipos y otras deficiencias. El Robert Reed Cabral, que es el más grande centro asistencial infantil, está en estado de emergencias, a juzgar por la denuncia que hace el director del hospital, que asegura están amarrados a una deuda que supera los 150 millones de pesos. Hemos tenido que hablar con los suplidores. Hemos tenido que implementar un plan de austeridad y de ahorro interno. Pide al gobierno pagar al menos la mitad para poder enfrentar la difícil situación. Hemos estado teniendo que hacer malabares para conseguir los insumos, los medicamentos, sobre todo los reactivos de laboratorio. Terrero indicó que una auditoría realizada en el centro arrojó que gran parte de los equipos médicos están dañados, entre estos el UPS de la central de imágenes tiene 2 años averiado, iguales que el tomógrafo y 2 aparatos de rayos X portátiles y pocos ventiladores están funcionando. Pero al parecer no es el único centro que presenta problemas. El colegio médico asegura el colapso de algunos es evidente. Yo conozco otros que tienen 300 y 400 millones de pesos de deuda. ¿Qué más? La deuda de los hospitales del Servicio Nacional de Salud supera los 3.000 millones de pesos. El colegio médico asegura son varios los hospitales que están en difícil situación económica, por lo que llaman al gobierno a prestar atención a esa situación. Wendy Gil, Noticias Telemicro. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, declaró ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas que no hay ni podrá haber una solución dominicana a las dificultades políticas y sociales que persisten en Haití. Llamó a la comunidad internacional a proveer al pueblo haitiano la ayuda humanitaria que tanto requiere y los recursos necesarios, poder invertir en infraestructuras, en la creación de empleos, agregó el diplomático. El 53% de los hogares haitianos experimentaron hambre entre mayo y junio pasado y se espera que el número de niños que sufren de desnutrición aumente un 25% a finales de año. Apuntó que la frontera compartida por la República Dominicana y Haití implica que los procesos políticos, sociales, sanitarios y económicos de cada país impactan significativamente al otro. Por cierto, que en las protestas que ha habido en las últimas horas hasta este momento, el saldo que se está manejando es de una persona fallecida. Seguimos fuera de nuestras fronteras revisando información también de carácter internacional para contarles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió el día de hoy, este lunes, del hospital Walter Reed y se trasladó en helicóptero presidencial Marine 1 rumbo hasta la Casa Blanca. Trump salió caminando y con una mascarilla. No se detuvo a hablar con la prensa, pero dijo gracias y levantó el pulgar en señal de bienestar. Trump sigue bajo tratamiento tomado medicamentos, además, para uso experimental. Hacemos nuestra primera pausa, pero al volver les contamos cuál es el militar asesinado en medio de un atraco. Más adelante conozca los detalles del caso de la niña de 9 años que dio a luz fruto de una violación.